les voy a revelar impactantes pruebas tecnológicas de base extraterrestre. ¿Y saben quién nos está ocultando todo eso? Grandes gobiernos y todos estos detalles nos cuenta Juan Andrés Alfate. Bueno, se vuelve a instalar con más fuerza que nunca el tema de la posibilidad de que existan bases secretas donde conviven seres alienígenas, por muy fantástico que esto parezca, con gobiernos, poderes fácticos de la Tierra. ¿Por qué? Porque fíjate que un físico nuclear, ni más ni menos, un eximio físico nuclear de origen australiano llamado Charles Hall, dejó la patada cuando él manifiesta, dice: yo he trabajado con estos seres, yo desde el profesional del área científica debo reconocer que es absolutamente cierto que estas criaturas existen, que tienen algún tipo de vinculación de traspaso entre tecnología y el robo de personas, órganos y experimentaciones varias, y él les llama, a la raza en particular con la que él participó, The Whitehawks, o los hombres blancos altos. Bueno, esto es parte del extracto de esta confesión que hoy por hoy es el tema principal para todos los ufólogos e investigadores con el tema extraterrestre. Mucha atención, mira. On one night, I saw between 200 and 300 different tall white individuals. There were so many I couldn't count them, lined up along the mountains to the east of, up along where the ammunition bunker was. On the night that the tall white lady known as Pamela was supposed to finish her final exam to be head of the technology transfer team to go into Livermore. In amongst those 200 or 300 tall whites, and that's just an estimate because I couldn't, it was a crowd of people and I couldn't count them all. There were also American Air Force personnel, nobody below the rank of colonel. There was like a 4-star general, a 3-star general. There were several of them. There were also several American government people in civilian clothing over there. El documental donde sale este hombre, Charles Hall, corroboró, confirmó exactamente que es lo que dice ser. Es un físico nuclear que trabajó, confiesa, durante 2 años con estos seres extraterrestres en unas bases secretas, digamos, en Norteamérica, y en donde dentro de los paisajes más increíbles que le tocó contemplar fue que a veces vio reagrupado una cantidad que iba de 200 a 300 de estos seres alienígenas que están claramente coludidos con los gobiernos, especialmente norteamericanos. Dice que son muy altos, que miden hasta 3 metros, pueden llegar, o sea, verdaderos gigantes. Grande. Y que viven entre 600 y 800 años. Y entre nosotros. Y entre nosotros. Pero no pasan colados, no están disfrazados entre la ciudadanía, sino que derechamente van a bases específicamente construidas por el ser humano para ahí hacer todo tipo de intercambio, tecnología, versus la capacidad de que se les permita el secuestro del ser humano, experimentación, y ya vamos a ver un poco cuáles son los puntos de negociaciones que hay. Pero son malos. Seres. De sus bases no salen. En algunos casos diría que son más bien neutrales y tienen, digamos, una prospección científica de interés en nuestro planeta. Pero podrían llegar a ser malos respecto cuando tocamos temas de manipulación o de la falta de información que hacen llegar a nosotros, digamos, que nos privan de esta capacidad de entender que no estamos solos en el universo. En algún minuto en este documental él relata si el contacto es como nosotros, como hablan como nosotros, se relacionan como... Sí, absolutamente. O sea, es físico y el lenguaje solo está desarrollado a través de telepatía. No pueden pronunciar nuestro idioma y el tipo de información es muy lenta, ¿sí? Entonces todo se hace a nivel de un contacto mental, sí, por telepatía. Bueno, ¿dónde trabajó este hombre? En una de las tantas instalaciones que ya se encuentran en lo que todos, te interesa o no el tema OVNI, conocen, que es el Área 51. ¿Dónde queda esto? Ahí está. Ubicación, muy bien, señor, 133 kilómetros al noreste de Las Vegas. Base utilizada, como bien dice ahí, para programas militares secretos no reconocidos por el gobierno. De hecho, siendo que habían carteles de no pasar más allá, durante años el gobierno negó la existencia de esta base secreta, hasta cuando la cantidad de personas que comenzaron a impulsar que se revelara el secreto de esto, terminaron reconociendo, y antes estaba completamente manchada por Google Earth, y hoy día encontramos ciertas fotos fijas porque no podemos ver, digamos, en los cambios de fotos satelitales. Eso es lo que se ve antes de llegar al lugar. Exacto, y eso es visto desde arriba. Metida en el desierto estás. Absolutamente, no, la cantidad de kilómetros que hay desde la carretera hasta llegar hasta el centro mismo. Su tramo. Una foto, no, es tremendo. Y tú es imposible que lleguen porque hay muchos visualizadores térmicos, llegan jeeps y helicópteros sin marca. ¿A digamos, dónde va usted? Que te echan, claro. La luz de absolutamente, vuelta. Y de vuelta, y si bien algunas personas se han infiltrado, han visto pistas de aterrizajes
largas y algunas un poco más cortas, y naves con formas circulares que están colocadas casi de forma equilibrada como una especie de, digamos, de bases con puntas, así como si estuvieran magnéticamente equilibradas sobre estos soportes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente una de las personas, al igual como Charles Hall, que vimos recién, este físico nuclear que acaba de confesar que trabajó con esta criatura, el caso más emblemático es de otro físico también que se llama Bob Lazar, Robert Lazar, que él fue expulsado por un famoso video donde él le mostró a amigos de ellos, para pegarse la quebrada, derechamente lo confiesa, que él sabía cuáles eran los días de programación de los vuelos experimentales de estas naves extraterrestres que el gobierno había capturado. O sea, le hizo un seguimiento. Le hizo un seguimiento. O sea, él trabajaba ahí. O sea, él era, de hecho, muestra él era parte de él. Exacto, muestra un cheque. Y un día, para pegarse la quebrada, invita a un grupo de amigos, así como nosotros, y dice, oye, vamos a ir, porque yo sé que los martes a las 8:30 van a hacer unas pruebas. Y ese video donde se ven las luces, bueno, lo agarraron, lo despidieron, le quitaron todos sus títulos. Si tú haces un recorrido de su historial, él nunca estuvo en la universidad, no es físico, no es nada, no existe. Sin embargo, él tiene un cheque, obviamente, que era la forma de pago, que él efectivamente trabajó ahí. Ese fue el castigo por hocicón. Absolutamente. Y él tuvo que empezar a hablar precisamente porque sintió que su vida estaba en peligro. O sea, claramente uno lo iban a borrar del sistema y después lo iban a borrar del mapa como vida para siempre. Escuchamos algunas palabras de Robert Lazar, el emblemático científico que también trabajó en ingeniería reversa con naves extraterrestres capturadas por el gobierno norteamericano. As for an underground base, it just looks like a slope of a mountain, but actually they're hangar doors and they slide up. So it looks like just part of the mountain is sliding up. And it would lead into a laboratory, and there was a set of hangars there. 9 hangars all together, and there was a flying saucer in each different one of them, and they were all different. Bueno, varios modelos. Varios modelos, claro, distintos tipos. De hecho, él decía que les colocó nombre, él los bautizó, decía, él trabajaba con el Sport Model, que es como el clásico platillo volador, que es como una especie de 2 platos juntos, invertidos, y con una pequeña cúpula. A él estaba encargado de tratar de desarrollar o copiar el sistema de energía de impulso. Entonces, finalmente, su conclusión dijo que era imposible, porque estaba en base a un tipo de mineral, que era el combustible, que no existía en la Tierra, exactamente, que era el elemento 151. La tabla periódica de elementos va en el 149, si no me equivoco. Entonces, son elementos no descubiertos y que en un trozo así tenía mucha energía condensada que tenía la capacidad, decía él, de curvar el espacio y de viajar ya no a velocidades, sino de desaparecer para aparecer en otro punto del espacio. Pero así como uno empezó a ver, como decía Gonzalo, distintos modelos, hay muchos modelos que hoy día nosotros hemos visto. O sea, quiere decir que hay una negociación en decir, vamos, ustedes seres humanos, vayan tirando estos modelos de a poco a medida que va avanzando el tiempo hasta poder llegar en algún momento a este platillo volador. Mire, esa sería la lógica, pero fíjese que hay algo que es muy distinto a cómo entraron en contacto, según Bob Lazar, en el informe que le entregaron, de cómo se inició, obviamente, esta negociación. Lo que estamos viendo es el agujero del incidente de Roswell. Supuestamente, se afirma, el dueño de ese terreno, es que cayó una nave extraterrestre en donde pequeños tripulantes fueron sacados y retirados del lugar. La versión... Solo de la autopsia. Exactamente, claro, la autopsia es completamente, el video es falso. Sí. Sin embargo, está asociado a este hecho que es completamente real con testigos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, el cráter es real, ahí por lo menos. El cráter es real. La foto. Espérate, y el despliegue para retirar los restos de lo que ahí cayó también es absolutamente real. ¿Qué es lo que pasa? Que no es real. Dijeron los militares, bueno, cayó un ovni, una nave extraterrestre. Al día siguiente dijeron, no, perdón, era un globo meteorológico. Cállate, lo digo que dejó, que generalmente son piezas, digamos, que si se reventó el globo que lo sostiene en el aire, no puede dejar, eso claramente se estrelló con gran impulso sobre la Tierra. Finalmente, esa fue la versión oficial, hasta que cuando pasaron ciertos años, porque está dentro de la Constitución de Norteamérica, están obligados a desclasificar. Cualquier civil puede decir, yo quiero que me muestre el informe, obviamente, de la milicia, del FBI. Después de un tiempo. Exactamente. Y fíjate que ese informe que estamos viendo ahí dice que claramente lo que se encontró, porque encontraron a los tripulantes, se dieron cuenta que eran
naves no fabricadas en la Tierra y que es lo con las que trabajaban estos físicos en estas bases secretas. Finalmente dicen lo siguiente, por favor. Un investigador de la Fuerza Aérea que tuvo que revelar cuando tuvieron que desclasificar por un asunto constitucional, afirmó que 3 platillos voladores, curiosamente, los mismos que escribió, digamos, Bob Lazar, fueron recuperados en Nuevo México. Hay que entender que si esto es de marzo de 1950, Bob Lazar cuenta esto mismo y años después, cuando obligan a desclasificar, se encuentran que es la misma información. O sea, podemos entender que no miente. 3 platillos voladores que fueron recuperados en Nuevo México, obviamente en el mismo lugar donde fue el incidente de Roswell. Cuando se niega por una cosa que hay un pacto de silencio, se niega para que la gente no empiece a investigar, para que no se empiece a preguntar. Se supone que es un secreto de confidencialidad gubernamental para no crear pánico en la población. Se escudan bajo eso precisamente para que tú no sepas. De hecho, existe esto a partir de un informe, de un tratado de comportamiento social que obliga a personas que han visto esto que no presenten informes públicos y todo quede fichado bajo 4 llaves, con la única y sencilla razón de no desestructurar los sistemas culturales sobre los que está obviamente amarrado la sociedad humana en general. ¿Y esas son las fechas de las negociaciones ya con estos grandes gobiernos? Esto pasó en 1947 y al parecer cuando recuperan este ovni que se estrelló por circunstancias, digamos, no aclaradas, vinieron los extraterrestres a recuperarlo. Dijeron, bueno, se nos cayó un platillo volador. Oye, no así tan relajado. Pero en algún momento llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, tenemos cosas que quisiéramos intercambiar con ustedes. Tecnología versus secuestro de personas. Ustedes no nos persiguen. Nosotros les pasamos platillo y ustedes nos pasan humanos. O sea, de hecho, no es que les pasen humanos, sino que nos dejan secuestrar humanos para nuestros experimentos. No les vamos a hacer nada. Mala la negociación. Los vamos a devolver. Deberían No, haber terrible. pasado. Ahora ellos decían que tuvieron que aceptar porque no había cómo negarse ante esa petición. Si ellos querían, lo iban a hacer igual. Pero precisamente lo que estamos viendo ahora es la base de Wright-Patterson, una de las tantas bases secretas que están en el área 51, por favor. La sede del proyecto Libro Azul, que fue ante la tremenda petición de personas que le preguntaban al gobierno, ¿existen o no los ovnis? ¿Son peligrosos o no para la raza humana? Fueron un grupo, digamos, de gente de la Fuerza Aérea que comenzó a investigar caso a caso. Solo pudieron explicar, así con efectos ópticos, neblina, rayos del sol refractándose en las nubes, un 70%. El otro 30% no fue posible explicarlo y fue considerado como un hecho anómalo. Sea el proyecto Libro Azul, que ese era obviamente el informe de la década de los 60. En esta base se encontraría el famoso hangar 18, donde estarían parte de estos 3 platillos voladores que son la base para recrear tecnología y que posteriormente ha dado a luz todos estos aviones como el Stealth, este que es de forma triangular. El Phantom. Exactamente, y que no lo captan los radares y que tiene formas muy parecidas a los prototipos que hacían los nazis, que supuestamente, también dice la historia esotérica, tuvieron contacto con seres o civilizaciones de otros mundos. Acercándonos, Alfa, en algún minuto a tener contacto más gente, no solo estos grupos privilegiados de esta información. Mira, de ese tipo de extraterrestres parece que no, parece que ellos tienen un acuerdo que no tienen ningún interés de que todos sepamos de ellos derechamente.